Hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro y en el podcast del día de hoy seguiremos hablando sobre la conexión tan importante que tiene la tecnología y la medicina en la actualidad. Para ello no solo debemos tener argumentos del lado de la tecnología, sino también de la medicina, y es por eso que el día de hoy tenemos al primer invitado de Café Sin Filtro, Carlos Gómez, que actualmente estudia medicina en la Universidad de Quetzalcóatl, y hace algunos años Café Sin Filtro y él ganaron un programa de emprendimiento, así que acércate a escuchar que el programa de hoy estará muy interesante. Así es, pues aquí contamos con nuestro primer invitado del podcast. ¿Cómo te encuentras hoy, Carlos? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a este nuevo programa. Para mí es un honor estar aquí. Bueno, para nosotros, como decíamos, es muy importante esta conexión que tiene la medicina con la tecnología. Y no sé si hayas escuchado el podcast de Elon Musk, donde con Neuralink quiere conectar como el cerebro humano con algún gadget tecnológico. No sé tú qué opinas de esta idea tan descentralizada o tan loca que tiene Elon Musk y hasta qué punto podría ser real. Claro que sí, estuvimos ahí escuchando el pasado programa y la verdad no me parece una idea tan loca ni me parece una idea tan futurista, ya que con los avances tecnológicos, tanto en el lado de la ciencia y de la tecnología como en la medicina pueden interactuar y llevar a cabo esto y que esto sea posible. De otra parte, como él dice, primero se quieren concentrar en lo que es la epilepsia y la depresión, que para mí eso sería como el inicio, porque como sabemos la epilepsia es un trastorno donde hay una sobreexcitación de las redes neuronales, lo que provoca que el paciente o el individuo pueda tener puede tener este tipo de epilepsias. Y la depresión es un trastorno donde puede existir un déficit de hormonas que nos ayuden a liberar lo que se podría decir alguna hormona para poder nosotros evitar la depresión. Entonces me parece muy interesante, ya que él podría crear un dispositivo donde podría dejar que podría interrumpir esa descarga excesiva de descargas eléctricas y disminuirlo para que la epilepsia sea disminuida, o sea, ya se puede decir sea curada en su totalidad. Y en cuanto a lo de depresión, él puede crear un dispositivo donde pueda suministrar las hormonas faltantes a este individuo o al paciente para que él pueda llevar a cabo su día a día y ya no se pueda que no sea tanto forma farmacológica, porque pues la farmacología tiene muchos pros y contras, más contras que pros. Entonces a la larga estos te pueden seguir afectando más que el chip que quiere implantar. Es muy interesante todo lo que nos mencionas de cómo un chip puede llegar a atacar ciertas patologías a nivel cerebral. Entonces siento que es óptimo hablarlo con alguien como acercado al mundo de la medicina y no solo verlo de este lado que es del desarrollo tecnológico. Y también es interesante ver cómo esto se puede conectar y, como lo mencionas, no es una idea tan loca o tan futurista. Así que Elon Musk va por buen camino y nos está sorprendiendo cada vez más. Primero que nada, hola Carlos, bienvenido aquí al podcast. Y segundo, tengo una pregunta con respecto a lo de igual Neuralink. ¿No crees que sería un poco, cómo decirlo? Por ejemplo, lo que hablabas ahorita de lo de la depresión, que podrían suministrar una hormona la cual es la que perjudica o hace que suceda ese trastorno. Si hacen eso, entonces no estarían como que de alguna manera drogando al individuo para pues hacerle creer que es feliz. Buen día, Sebas, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Es un gusto estar aquí platicando contigo. Respondiendo a tu pregunta de si esa hormona sería una droga, como todos sabemos, el suministro de medicamentos para tratar la depresión o la epilepsia son drogas que, como ya había comentado anteriormente a Juan, tiene más contras que pros, ya que pueden causarte adicción y dependencias a estos. Entonces, con un largo periodo de que esto estén suministrando, no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo crea resistencia y le tienen que suministrar una dosis más fuerte o un medicamento más fuerte, que a la larga le va a traer más prejuicios que beneficios. Entonces, si se le suministra solo la hormona faltante, podrías crear una dependencia, pero no tanto como en todo el cuerpo, sino que solo llegaría al sitio de acción, o sea, directamente a la red neuronal. No como el medicamento, que
el paciente se lo ingiere, entonces el medicamento tarda en llegar hacia la red neuronal. Entonces con este tipo de hormonas suministraría solo la hormona faltante y solo llegará hacia el sitio de acción. Sí, bueno, al final de cuentas, todo esto de la depresión simplemente es falta de serotonina. Así es. Y pues es una hormona que genera tu propio cerebro. Entonces no le veo tanto el lado como de que nos estemos volviendo dependientes a algo que nosotros mismos segregamos. Pero es un buen análisis ver cómo podrían usar Neuralink para darle como un aspecto de control mental, por así decirlo, a las nuevas generaciones, o incluso desde ahorita que empiezan a hacer pruebas o que empiecen a hacer pruebas con humanos. Bueno, primero que nada, bienvenido a Carlos a este podcast del día de hoy. Y platicábamos algo bastante interesante en el podcast de Elon Musk, en donde hablábamos sobre cómo los desarrolladores van a ser muy importantes y van a tener bastante nuevas rutas de aprendizaje en este tipo de cosas que están desarrollando en Neuralink. Sin embargo, hablábamos que del lado del consumidor, del lado de donde se prevén estas cosas, puede haber cierto miedo, cierto temor sobre ciertas conductas que pueda tener nuestro cuerpo. Entonces mi pregunta, Carlos, es ¿crees que pueda haber algún daño físico en la anatomía humana a partir de implementar este tipo de chips en las personas? Pues primero que nada puede que sí exista un daño a la larga, ya que como sabemos los equipos tecnológicos, como lo habían comentado en el podcast anterior, emiten una cierta radiación, la cual es muy mínima, la cual no nos afecta podría decir, a los usuarios que usamos un smartphone, no nos afecta en sí porque pues es muy mínima. Entonces, como sabemos, todos los días estamos en contacto con la radiación, como podemos usar la computadora, usar el teléfono, un microondas o así. Pero ya más allá de tenerlo en un órgano tan sensible como es el cerebro, tendría que hacerse investigación de cómo podría afectar el chip en el cerebro a la larga, ya que podría desarrollar alguna patología en las redes neuronales. En cambio, no creo que puede también existir, como dice Juan y Sebastián, un control mental de las personas, ya que una persona la podríamos estar estimulando para que siempre estuviera feliz o siempre estuviera contenta, dándole este tipo de hormonas, y ya no sería tanto dependiente de lo que él quiere sentir o lo que él dejará de sentir, ya no sería dependiente de sus sentimientos. Y bueno, a partir de que hicimos el podcast hablando de Elon Musk, vino a mi mente varias anécdotas, varios eventos históricos que leí, que era la realización de la lobotomía. No sé si nuestros oyentes están como al tanto de qué era la lobotomía, pero básicamente era maltratar el cerebro de las personas hasta llegar a hacerlos incapaces de valerse por sí mismos para poder generar un control mental. Entonces no sé si este nuevo chip sería como una lobotomía 2.0, obviamente sin el uso de violencia o afectar directamente con golpes a un área del cerebro. Pero no sé si tú crees que un chip de este estilo pueda llegar a afectar al ser humano tanto como, por ejemplo, no sabemos qué otros fines le quiera dar Elon Musk, aparte de atacar patologías a nivel cerebral. Pero si los gobiernos se dan cuenta de todo lo que se puede hacer con este chip, ¿tú crees que se puede o podríamos llegar a infantilizar aún más a la sociedad y que los gobiernos establezcan un control mental, sobre todo de que vemos que ya están haciendo el face tracking en China? Entonces no sé si con un chip de este estilo en el cerebro podría llegar a ser más factible el control de los individuos de tu país. ¿Tú qué piensas? Sí, como le estaba comentando anteriormente, me imagino que la idea principal de Elon Musk es suministrar un consumo de hormonas o interactuar en las redes neuronales para que las personas, por ejemplo, que en la depresión le puedan evadir que él se encuentre deprimido. Entonces podría ser que sí, ya sabemos que el consumismo actualmente, el marketing se basa en que le ponen a la persona una idea y entonces le hacen creer que ese producto o esa idea es lo mejor para que pueda comprar. Entonces, si tú tienes el control se podría decir, de las emociones del paciente o del consumidor, de esta manera los gobiernos o ya sea alguna empresa de marketing podría estar contigo interactuando y decirte
esto es lo mejor para ti, esto te va a hacer bien, esto va a ser lo que te va a curar. Entonces podrías controlar a las personas de una manera que pudieran estar consumiendo o pudieran estar, no sé, haciendo alguna actividad que tú les estarías, se podría decir, poniendo que es la que tienen que hacer, porque si no la hacen le puedes disminuir el suministro de esa hormona. Será como una droga nada más, como dijo Sebastián, le podrás crear una dependencia. Entonces, como sabemos, todas las drogas a la larga te llevan una dependencia y tienes que hacer algo para conseguirlas. Pero entonces tú estás como, o sea, nos puedes confirmar si es posible atacar a una parte del cerebro para hacerte un poco más susceptible, más influenciable, por así decirlo. Pues sí, de hecho se está dando mucho, como se estoy comentando, en el marketing, que te atacan con mucha publicidad. Y como por ejemplo Facebook sabe tus gustos, sabe con qué interactúas, entonces te ponen la publicidad que tú estás buscando. Si tú estás buscando una computadora, te pone páginas de computadoras para que tú veas, voy a comprar, entonces te hace que compres la computadora. Entonces de esta manera, si tú estás más interactuando más con el cerebro, ya no tanto por imágenes, sino tú ya estás en sí interactuando con el cerebro, siento que podría ser aún más un control mental o un control de la persona de lo que se tiene ahora, que como sabemos estamos siendo controlados por la tecnología. Carlos, ahorita que hablaste sobre el marketing, ¿podrían este chip, por ejemplo, utilizarlo las compañías como... ya sabemos que pues es algo pues contradictorio para las políticas y todo eso, pero como por ejemplo lo sucedió antes con Facebook de Cambridge Analytica, en donde hubo un robo de información, la cual funcionó para las elecciones? ¿Tú crees que el chip podría implicar que podrían escudriñar dentro del cerebro para poder sacar información de esta persona está pensando esto? Por ejemplo, estás pensando en alguna marca, y entonces a la hora de que estás viendo, por ejemplo, en tu dispositivo móvil o en tu computadora, sale ese tipo de anuncios. ¿Sí es posible? Pues actualmente no lo veo tan posible, ya que es más complicado hacer una interacción entre enviar y recibir datos entre las redes neuronales. Sería que el principal objetivo de Elon Musk va a ser como un estímulo sobre la red neuronal que interactúa en dicha enfermedad, más no que tú puedas compartir la información de una neurona con la información y pasarla, no se podría decir, a un pendrive, y que tú puedas tener tu información de tu cerebro. Ya sería más complejo, y eso sí ya lo veo más futurista o más de ciencia ficción que los primeros avances que podrían ser para curar alguna enfermedad de ese tipo, no tanto de almacenamiento y se podría decir interactúa de datos, que tú, como si tu cerebro fuera un pendrive y de un pendrive pudieras pasar información. Bueno, pues es muy interesante todo este tema de Neuralink y cómo todos estos grandes avances en la medicina y la tecnología van a ayudarnos mucho en el futuro. Sin embargo, es importante ahorita cambiar de tema. Vamos a hablar sobre la importancia de medir lo que haces y lo que consumes para tu salud. Hace algunos podcasts hablamos sobre la importancia de las aplicaciones y la importancia de los gadgets para medir nuestra salud, todo lo que consumimos, todo lo que dormimos, incluso ya hay camisas para medir la diabetes y la hipertensión. Entonces, Carlos, todas estas aplicaciones, ¿crees que deberían de tenerlos todos las personas para medir todo este tipo de cosas, o crees que solamente es una moda pasajera? Pues me parece algo que apenas está llegando a las personas, a los usuarios, porque como sabemos en los hospitales ya tienen años usando dispositivos para medir el oxígeno, que son los oxímetros, para medir la frecuencia cardíaca, se toma digital, para sacar un electrocardiograma, es un equipo donde te miden los electrodos, te mide la intensidad eléctrica del corazón y te da un resultado de manera de gráfica. O también para, por ejemplo, una tomografía, todos los avances que ha tenido la tecnología, pero siento que en estos últimos años los están haciendo más para el usuario, que los use y él pueda medir día a día, ya sea caminando o sea usted dormido, y te mida tu calidad del sueño, te mida tu frecuencia cardíaca, tu oximetría igualmente, y como dices, igual los pulsos del corazón y medir tu nivel de glucosa en tu cuerpo. Y para mí no me parece una moda pasajera, sino siento que es algo que todos los usuarios o personas que estén enfermas de esa situación los estén usando día a día, ya que así podrás tú monitorizar más bien por ejemplo, si tú eres persona diabética
Entonces quieres saber tus niveles de glucosa día a día para no rebasar esa cifra. Te podrías utilizar como dices, el dispositivo que existe. O si tú eres una persona hipertensa y estás comiendo, no sé, un elevado consumo de grasas, quisieras medir tus niveles de frecuencia cardíaca para que así pudieras evitar, no sé, un infarto. Y también siento que faltaría desarrollar otros tipos de dispositivos, como por ejemplo sea medir el colesterol. Eso también podrías llevar a la hipertensión. O sí, más que nada se utilizarían para hacer una buena prevención de la salud y así de este modo ayudar al paciente. ¿Y tú crees que son realmente efectivos? O sea, ¿es lo mismo medir, por ejemplo, tu frecuencia cardíaca en una aplicación o en el Fitbit, que ir a tu médico de cabecera y medírtela ahí? ¿Crees que los nuevos gadgets tecnológicos que están revolucionando ahorita el poder adquisitivo de las personas, crees que sean realmente efectivos o son más para la postura de que la persona es saludable? Pues efectivos en el 100% no podrían ser, pero como todos sabemos tienen un margen de error. Entonces podría ser solo para que tú estuvieras, como estaba comentando, para que tú estuvieras controlándote, una manera de prevención. Siempre es importante acudir al médico, ya que, como sabemos, siempre es mejor que estés checando de manera manual y con un profesional de la salud, que estar, por ejemplo, tienes en tu smartwatch, te aparece que tienes una frecuencia cardíaca de 140/90, entonces vas a Google y te lo buscas y ya te dice, no, tienes hipertensión. Entonces la persona se va a hacer hipocondríaco, va a crearse los síntomas de la hipertensión porque va a estar buscando más, y va a llegar un punto en que la persona no va a acudir al médico, se va a sobremedicar ella misma y no va a tener esa enfermedad. Sin embargo, eso, como te comenté, es para prevenir. Si tú ves esa presión en tu smartwatch, puedes ir al médico. ¿Sabe qué? Mi smartwatch detectó esta frecuencia cardíaca, no sé si estoy en lo correcto, si tiene un margen de error, y ya el médico te hace las tomas necesarias y los estudios y te dice si es o no es. Muy bien, gracias. Es importante acudir al médico y recuerden no automedicarse. Creo que también ahí mencionaron algo bastante importante, y es que cuando tú te comparas con otras personas, generas depresión en ti. Porque, por ejemplo, cuando estás buscando a alguien o te buscas comparar con alguien en Facebook, en Instagram o en alguna de estas redes sociales, ves que, por ejemplo, no sé, tiene un mejor físico, tiene tal vez un auto que tú quisieras tener, etcétera. En cambio, cuando tú te comparas a ti mismo de cómo te veías antes, y te mides cuántas calorías he quemado de toda esta semana, cuántas horas he dormido toda esta semana, es cuando realmente avanzas, es cuando realmente tienes un control sobre todo lo que estás realizando. Entonces yo creo que todas estas aplicaciones, todos estos gadgets están ayudando a que muchas de las personas tengan un control más personalizado de su salud, y que tal vez, no estoy diciendo que los médicos va a reemplazar a los médicos, sino que tal vez de esta forma vas a saber cuándo es necesario ir y cuándo puedes realizar algún tipo de chequeo más inmediato. Sí, es como comentas, podría, realizarse o utilizarse como un medio para que el médico se le haga un poco más sencillo el trabajo. Se podría automatizar y simplemente con algún diagnóstico rápido se podría dar las posibles enfermedades que tenga el paciente, y ya después el doctor se puede basar ahí para hacer su diagnóstico. Sí, están en lo correcto. Como les estoy comentando, estas aplicaciones sirven para prevenir. Entonces, si tenemos una buena prevención de la salud, evitaremos que nuestra enfermedad que podamos presentar se complique. Entonces, como dice Francisco, solo acudiríamos al médico cuando sea necesario. Entonces, de esta manera tendríamos personas más sanas, o sea, evitaríamos las enfermedades de largo plazo. Y pues para mí me parece un gran avance tanto en la tecnología como en la medicina, este tipo de aplicaciones que se están desarrollando actualmente, y es importante que las personas puedan adquirirla, ya que sabemos tienen un costo un poco elevado. Entonces no todas las personas podemos adquirir un smartwatch, ese tipo de dispositivos, porque pues en México, como sabemos, los precios están muy elevados. Pero sin embargo, una persona que padece de una condición de ese tipo, como puede ser hipertensión, diabetes, lo puede adquirir, y de esta manera él podría tener como una prevención de la salud. Sí, más que nada los gadgets, como lo comentas, para las personas que no tienen ese poder adquisitivo sería más como una inversión a la salud y no solo como un medio de, no sé, para tener los gadgets más actualizados.
Ahora aquí llegamos a otro punto importante. Recordemos que todo esto, todas estas mediciones de este estilo son simplemente datos. Datos que, por ejemplo, iOS con todas sus aplicaciones nativas que tiene para medir todo este tipo de rasgos, que para este tipo de organizaciones son oro puro, porque toda esta información, hablamos de cómo la recolecta, de cómo puede tener, puede tener una organización todo este tipo de datos, pero no hablamos de cómo puede llegar a ser el puente, cómo puede ser que le pasemos todos esos datos a los profesionales del área. Porque es una manera de estar siempre actualizado y mantenerse al tanto de las tendencias, técnicas y nuevas tecnologías que van surgiendo y se van mejorando. Haciendo la comparación del caso, por ejemplo, de un paciente con el de otros miles, se pueden identificar de manera más instantánea y automática los factores de riesgo y el tratamiento que deben seguir. Entonces, recordemos que al final del día, estos son datos que sin duda alguna son oro puro para los profesionales y que sin duda estarían dispuestos a pagar por ellos y hacer una mejor investigación. Es muy importante aquí lo que menciona Francisco, ya que actualmente la era digital del Big Data está revolucionando el mundo de Internet y creo que puede llegar o está afectando al mundo de la medicina tecnológica, ya que por ese lado, como dice, las empresas, no sé, se crean una alianza, un convenio con la Organización Mundial de la Salud, y esta para ofrecer una calidad de vida mejor a los individuos, comienza no solo a crear como un tratamiento genérico, sino como ya tenemos los datos de todos los pacientes, podríamos llegar a una personalización en el tratamiento de varias patologías. O no sé, ¿tú qué piensas, Carlos? Si esto puede llegar a pasar, de que gracias a la recolección de datos que hacen estas aplicaciones que te ayudan a prevenir o a mejorar tu calidad de vida respecto al sector salud, puedan llegar a también personalizar el cómo llevas cualquier tipo de tratamiento. Pues las aplicaciones principalmente de inteligencia artificial, esos están basadas en algoritmos. Entonces, por un algoritmo de que tus síntomas puedes presentar y de qué signos y síntomas vas a decir a la aplicación, o él va a saber que tú presentas dolor de cabeza, náuseas, vómito, y te va a dar un tratamiento para eso. Pero sin embargo, siempre es importante que pues se vea otro punto de vista, porque como tú estás hablando, él va a darte algo por sus datos que tiene almacenados de pacientes que presentaron eso y esa era su enfermedad, ese era su tratamiento, pero no todo el tiempo el paciente va a presentar esos síntomas. Como sabemos, el ser humano es una persona tan compleja que no la podemos comparar con una computadora, porque una computadora se basa en algoritmos. En cambio, una persona, un ser humano, nunca va a ser como un algoritmo. Él va a trabajar por sí solo, es una individuo autónomo que va a presentar cada uno sus signos y sus síntomas. La verdad me parece algo, eso no sería tanto un avance, sino sería como la persona se está automedicando, como lo hacían nuestros abuelitos anteriormente, que decías, hijo, te duele la cabeza, te duele esto, de seguro tienes, no sé, tienes gripe, y te daban un antigripal. Sin embargo, ibas al doctor y te decía que tenías otra enfermedad y no es necesariamente la gripe. Entonces, yo diría que el funcionamiento de las personas o de los seres humanos no está bien que se base en algoritmos. Muy bien, pero viéndolo desde otro punto de vista, ¿no crees tú que la recolección de datos, la masiva recolección de datos que hacen estas aplicaciones, pueda ayudar a los médicos a saber más o menos recomendar un tratamiento más efectivo para el paciente? O sea, no solo que el paciente llegue a tu consultorio y te diga, pues me duele esto y siento esto, sino que gracias tú que estás conectado a estos centros de almacenamiento de datos con estas aplicaciones, puedas ver qué datos te arrojaron sus respectivos gadgets y puedas darle así como una atención mejorada, o puedas aplicarle un tratamiento que sea más efectivo. O sea, no solo basarte en lo que te dice el paciente, sino también en la recolección de datos que todos sus gadgets hicieron anteriormente. Sí, eso también sería una parte muy importante, ya que podrías estar viendo sus datos y de esta manera, como te había comentado anteriormente, puedes prevenir la enfermedad. Entonces, si tú ves que el paciente presenta una tensión arterial siempre constante, tú más o menos ya te evitarás hacer más tomas, o te evitarás, más que nada sería para cortar tiempo, para dar un diagnóstico más efectivo. Muy bien. Y pues otra vez recalcando en lo mismo
de que pues las personas podrían generarse una mala cultura a la hora de pues utilizar esta aplicación. Esta aplicación, por así decirlo, ficticia, la cual utilizaría el doctor para poder diagnosticar. Sería como tu doctor de bolsillo, el cual simplemente checarías, le das tus síntomas que tienes de la supuesta enfermedad, la cual pues el doctor de bolsillo te va a dar el diagnóstico o un diagnóstico aproximado. Entonces de ahí podría la persona simplemente decir, ¿sabes qué? Pues no quiero ir al doctor, o no tengo dinero para ir al doctor, o simplemente le da flojera ir al doctor. Entonces no va al doctor, se compra el medicamento que la aplicación supuestamente le recomendó, y esto puede tener tanto a favor como podría curarlo, o como contra, de que simplemente una de dos: o la medicina no le sirva o la medicina le afecte, ya sea porque pues no es la recomendada, o porque, por ejemplo, las personas que son alérgicas a algún medicamento y no saben que son alérgicas a ese medicamento, podrían ingerirlo sin siquiera saberlo, y podría ser prácticamente mortal. O sea, ¿me estás hablando como un tipo de arma de doble filo? Así es, tanto podría ayudarte como puede beneficiarte. Bueno, ahora ya saben que yo soy un poco más fatídico y hablo mucho de Black Mirror. Y en este caso, ¿no crees tú, Carlos, que también el afianzarnos mucho de la tecnología podría generar un poco una mala cultura de profesionalismo? O sea, no en todos obviamente, pero en gran parte del sector de la medicina. O sea, te pongo un ejemplo: va mi abuelita al médico, y entonces con esta aplicación ficticia que te dijo Sebastián, el médico le dice que qué resultados arrojó su aplicación. Entonces, como mi abuelita no sabe nada de esto, va a decir pues que no tiene aplicación. ¿No crees que se podría complicar para el médico estar muy afianzado a la tecnología? ¿O crees que a pesar de todo seguiría un procedimiento profesional y volvería a la rutina de diagnosticar tradicionalmente? No sé, ¿tú qué pienses de si podría evolucionarnos o involucionarnos el interactuar médico-paciente por medio de una aplicación, por el ejemplo que estamos dando? Pues te podría decir que no, el médico no se confiaría, pero en sí es cierta, si existen miles de médicos, y como sabemos, tú estudias una carrera, entonces no voy a poner mi ejemplo, o tú vas a poner tu ejemplo para decir, no, por ejemplo, yo voy a hacer esto, pero si tú no sabes cómo voy a ser un médico, si un médico le da flojera, como sabemos, existen médicos malos y buenos, no vamos a decir que todos los médicos son buenos y siempre te están curando. Puede que exista un médico que se confía, tiene flojera de hacer su trabajo, no le gusta su trabajo, solo quiere ganar dinero, solo quiere medicar, solo quiere, ¿sí me entiendes? Entonces, si tu abuelita visita con ese médico, o el médico le va a decir que no puede atenderla, porque en la actualidad existen miles de médicos que si tú no llevas un control de tu glucosa, de tu tensión arterial, no te atienden. Pero como existen médicos, otros médicos donde ellos van a seguir con la medicina tradicional, sin embargo las aplicaciones le van a servir para, se podría decir, para complementar su diagnóstico y de esta manera hacer un diagnóstico más efectivo. Bueno, se nos está acabando el tiempo por el podcast del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta más para nuestro gran invitado del día de hoy. Juan, Sebas. No, ya sería todo por el momento. Bueno, pues no, supongo que hablamos de Neuralink, y de hecho nos fuimos un poquito por las ramas hablando de la tecnología en la medicina. Entonces siento que fue nuestro primer invitado y que todo salió perfectamente. Entonces queremos, por parte de todo Café Sin Filtro, queremos agradecer tu estadía aquí, y pues esperamos tenerte como invitado alguna próxima vez, no solo hablando de medicina, sino sabemos que hace tiempo te dedicabas como nosotros a la parte de desarrollo, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, y aún me dedico a eso, es un proyecto que sigo en pie. Muy bien, es muy interesante de escuchar, y bueno, está claro que el futuro de la medicina incluye a la tecnología, porque el bienestar no es una tendencia, es cuestión de salud, y la salud se cuida mejor gracias a la tecnología. Entonces, esto sería todo por el podcast del día de hoy. Nosotros nos escuchamos el viernes, ya que aclararemos algunas cuestiones respecto a los nuevos horarios del podcast. Coman frutas y verduras, y hasta la próxima.